¡Viva el Perú! Pueden tomar sus respectivos lugares. A continuación, invitaremos al vicepresidente de investigación, el doctor Pedro Rodena Seituque, en palabras de bienvenida. Un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Gracias. Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Señor presidente de la comisión organizadora, doctor Hugo Miguel, doctor segundo Primitivo Vaca Marquina, doctor Polito Guayana, presidente de la comisión de la cuarta jornada internacional. Antes de hacer estas palabras, bienvenidos a todos vosotros, los integrantes de las diferentes universidades, instituciones que vienen invitados y son internacionalmente conocidos, grandes investigadores que tenemos el honor de tenerlos acá. Quiero agradecer primeramente al gran arquitecto del universo que nos permite estar acá presentes con salud, bienestar y sobre todo con vida. En esta mañana, en las cuales iniciamos esta cuarta jornada internacional que nos permite a nosotros tener y mantener las comunicaciones y coordinaciones constantes, sobre todo con la investigación, hoy nos permite también unirnos fraternalmente con aquellos que no tengo el gusto de conocerlos en persona, pero sí he leído sus diferentes artículos de investigación. Ello nos permite quizás en un momento tenernos constantemente en ideas
y ahí unas veces los hemos utilizado para nuestros trabajos de investigación y artículos. Pero cuando hay veces llega la oportunidad, como ahora en Jaén, de tenerlos acá presentes, me permito agradecerles a cada uno de vosotros por sus trabajos, por sus ponencias, por sus artículos y sobre todo por incentivar cada vez más la investigación y que tengan un final con un producto que sea necesario para la comunidad y el bienestar de ella. En tal sentido, les doy la bienvenida a nombre de la Universidad Nacional de Jaén y que tengan un feliz momento y luego un feliz retorno a vuestros países. También quiero saludarlos a los amigos que nos siguen por la vía virtual. Tenemos conectados con Estados Unidos, Colombia, Chile, Bélgica, los amigos de las universidades nacionales en Lima, San Marcos, La Agraria, Villarreal y otras universidades que se encuentran conectadas para seguir este cuarto Jornada Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica. Bienvenidos a todos vosotros. Gracias. Agradecemos al vicepresidente de investigación, el doctor Pedro Rodenas Seytuque. Seguidamente tendremos las palabras de inauguración a cargo del doctor Hugo Wenceslao Miguel, presidente de la comisión organizadora, en palabras de inauguración de esta cuarta jornada internacional. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, un cordial saludo a las autoridades universitarias de nuestra Universidad Nacional de Jaén, nuestro vicepresidente académico, el doctor Vaca, igualmente al doctor Pedro Rodenas como vicepresidente de investigación, y muy especialmente a nuestras personalidades científicas que están presentes en esta oportunidad, representando varias universidades del mundo, y obviamente a nuestros estudiantes que están presentes, y obviamente también a toda esa comunidad internacional y nacional que nos siguen a través de las redes. Quiero destacar la importancia de este evento y con mucho beneplácito me doy cuenta que los temas que están incluidos en este programa de exposiciones están relacionados con un gran tema que precisamente nuestra Universidad Nacional de Jaén está subrayando. Tenemos un norte magnético bien definido como Universidad Nacional. ¿Cuál es? Hacia el 2030 y para adelante, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y las universidades del mundo tenemos un compromiso muy serio. ¿Por qué razón? Principalmente porque formamos profesionales, realizamos investigación científica y tecnológica, y todos los esfuerzos tienen que estar unificados hacia ese norte magnético. En efecto, las Naciones Unidas, dentro de este sistema, la UNESCO, precisamente el año pasado, 2021, en su informe de toda una evaluación de la ciencia y tecnología del mundo, subraya lo siguiente: una preocupación para que todo el esfuerzo científico y tecnológico del mundo vaya orientado hacia el bien común. Porque hay otras vertientes que van relacionadas al comercio. Entonces, el encargo, ya la necesidad del mundo, porque ya tenemos una meta. Ya dije que el año 2100 es la meta de no retorno. Y yo no lo digo yo, lo dijo el informe Los Límites de Crecimiento del año 72. Lo dijo el doctor James Lovelock, el creador o el que lanzó la teoría de Gaia 1 y Gaia 2, que a sus 103 años está escribiendo su último libro, como él dice, ¿no? Dice, en el último 1% que me queda de vida, estoy escribiendo. Igualmente, nuestro sistema planetario, o mejor dicho, nuestro sistema Tierra, el planeta azul, también está en una situación muy delicada en ese sentido. Entonces, espero que esta jornada científica tenga éxito, de hecho que sí, con la participación plena de todos nosotros, autoridades, investigadores, estudiantes, sociedad en su conjunto, porque reflexionemos bastante. ¿Para qué ciencia y tecnología? Para el bien común.
para revertir el gran problema que hemos generado con este avance tecnológico impresionante en el mundo, que es el cambio climático, las malas relaciones entre el hombre y el medio ambiente. Con estas cortas palabras quiero oficialmente dar por inaugurado esta cuarta Jornada Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica 2022. Muchas gracias. Agradecemos al presidente de la comisión organizadora de nuestra Casa Superior de Estudios, al doctor Hugo Wenceslao Miguel. Queremos agradecer la presencia, en todo caso, de nuestras autoridades a nombre de la Universidad Nacional de Jaén, al presidente, quien está presidiendo la mesa de honor. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a este importante certamen, la cuarta Jornada Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica. Le invitamos a las autoridades a desplazarse y teniendo en cuenta que ellos tienen una agenda también de trabajo académico-científico y no van a estar con nosotros, sin embargo van a estar atentos al desarrollo a través de nuestra plataforma digital, que a propósito damos la cordial bienvenida a cada uno de nuestros cibernautas. Ustedes también pueden participar de este gran certamen a través de nuestra plataforma oficial de Facebook, Universidad Nacional de Jaén, página oficial. Queremos agradecer también la presencia de nuestros ilustres visitantes que hoy nos visitan, valga la redundancia, a este claustro universitario. Tenemos una secuencia de exposiciones a lo largo de esta mañana, Jornada Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica. Agradeciendo también al comité organizador, a todo el equipo de trabajo. Iniciamos con esta jornada de ponencias para esta mañana de hoy, 23 de noviembre, con la exposición Aplicación de tecnologías sustentables en el aprovechamiento de subproductos de origen animal. Está con nosotros la doctora Carmen Contreras Castillos de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Cabe indicar que la doctora Carmen Contreras Castillo es graduada en Ingeniería de Alimentos por la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. Realizó la maestría en Ciencias de los Alimentos por la Universidad Estadual de Campiñas en São Paulo, Brasil. Doctorado en Tecnología de Alimentos por la Universidad Estadual de Campiñas y título de profesor asociado por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es profesor principal de la Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz de la Universidad de Sao Paulo, vicejefe de Departamento de Agroindustria, Alimentos y Nutrición y vicecoordinadora de posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de ESAL USP. Fue jefe de departamento, vicejefe de Departamento de Agroindustrias, Alimentos y Nutrición. Actúa como asesora de alumno de posgrado en el programa de posgrado en Ciencias y Tecnología de Alimentos y en el programa de Ciencia Animal y Pasteo de la ESAL. Tiene 115 artículos científicos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales y también asesora a 33 alumnos de maestría y 14 de doctorados concluidos, alumnos de pregrado en sus trabajos de tesis, iniciación científica y supervisión en 5 postdoctorados. Es editor asociado de la revista Science Agrícola de la ESAL, Brazilian Journal in Food Technology y Food Production, Processing and Nutrition. Es miembro titular del Consejo del Departamento de Agroindustria, Alimentos y Nutrición. Tiene experiencia en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos con énfasis en química y bioquímica de los alimentos, beneficio de alimentos y procesamiento de carnes, aumento de la vida útil de la carne y productos cárneos, envases de carnes, actuando principalmente en los siguientes temas: carne bovina, cerdo y de pollo, maduración de carne, proteólisis muscular, suavidad y color de carne, atmósfera modificada, envase al vacío, productos fermentados y ahumados, productos con bajo contenido de sal y grasa, calidad de la carne y microorganismos deteriorantes de la carne. Con ustedes, la doctora Carmen Contreras Castillo, desde la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Le damos la cordial bienvenida. Un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Primeramente, gracias al comité y a los profesores de la directoría de esta universidad que me convidaron para estar aquí. Yo soy peruana. Algunas palabras de repente, porque ya estoy bastante tiempo en el Brasil, puedo
me va en portugués, pero yo creo que da para entender. Agradezco mucho específicamente al comité organizador de esta jornada internacional y veo que tenemos varios colegas de diferentes instituciones extranjeras como también nacionales que se destacan en el área. Entonces, para mí fue muy bueno. Nunca vine a esta ciudad y es la primera vez que estoy en Jaén. Y para mí es muy importante y conocer también. Conocer qué es lo que ustedes necesitan, qué es lo que están haciendo aquí en esta región. Es muy interesante. Desde que llegué estoy percibiendo muchas cosas que es muy importante, sobre todo en el área de ciencia y tecnología de alimentos. Bueno, iniciaremos entonces con el título, como fue indicado, sobre aplicación de tecnologías sustentables en el aprovechamiento de subproductos de origen animal. Yo trabajo específicamente en la parte de origen animal, o sea, con carnes. Brasil es un grande productor de carne, como voy a mostrarles aquí. Primero quería mostrarles la Universidad de Sao Paulo. Tiene 7 campus que están en diferentes regiones de Sao Paulo. Son 7 campus que tiene la universidad. Es la más grande que hay en el Brasil comparada con las otras universidades. Por ejemplo, tenemos en Ribeirão Preto, San Carlos, Bauru, Pirassununga. Nosotros estamos aquí en Piracicaba. Es una ciudad que está a 1 hora de Campinas y a 3 horas del centro de Sao Paulo. La base de esa universidad donde está el rector es en Sao Paulo. Entonces, nosotros somos parte de esos campus. Y en el área de Piracicaba, justamente, esta es el centro, vamos a decir así, de la parte administrativa donde está nuestro director. Es una escuela que inició el área de las agrarias, la más fuerte, o sea, la etapa más, vamos a decir, el curso más fuerte es la parte de agronomía. Ellos forman más o menos 105 alumnos por año en agronomía, porque también Brasil es muy fuerte en la parte de agronomía. Y esto está situado entonces en Piracicaba. Aquí solamente para mostrarles algunas áreas que hay en el departamento donde trabajo. Tenemos una área relacionada todo con la parte de análisis por cromatografía. Inclusive realiza análisis para cualquier lugar del país o inclusive hasta internacionales son enviados, porque se tiene una serie de equipos como cromatógrafos de diferentes, por ejemplo, HPLC, de masa, se tiene también, por ejemplo, de gas, entonces donde se realizan análisis y ellos reciben de diferentes regiones de Brasil. Aquí solamente para mostrarles un equipo. Esto es de mi laboratorio, donde tenemos, donde se realiza el cocimiento y la defumación de la carne, el ahumado. Entonces colocamos aquí, por ejemplo, la madera y lleva por este serpentín, lleva aquí dentro donde se va a hacer el cocimiento y el ahumado de esa carne. Aquí hay otra área muy relacionada con la elaboración de la cachaza. Cachaza es un licor bien parecido a nuestro pisco, sino que nuestro pisco es destilado de uva, de ellos es destilado de la caña de azúcar. Entonces, y ellos trabajan mucho con eso. Hay una área específica relacionada con cachaza y también con ellos realizan hasta un parecido a un whisky que ellos venden inclusive en la universidad, y la gente conoce mucho por las propiedades muy buenas que tiene esta bebida. Entonces aquí están viendo los toneles, más tienen una serie de equipos bastante, está bastante desarrollado esa área aquí en nuestra área de departamento. Bueno, mi agenda, primero mostrar los objetivos, mis líneas de investigación, la producción de carnes en el Brasil, subproductos que vamos a conversar hoy relacionados con la sangre, huesos, y luego quería hablarles sobre la hidrólisis enzimática de las proteínas y finalmente
llegar para las consideraciones finales. Aquí les quería mostrar, está en portugués, pero mis líneas de investigación, que es la que desarrollamos en nuestra área, nosotros vemos toda desde el inicio, por ejemplo, desde la condición pre-abate, que nos llamamos antes del beneficio del animal, comenzamos, por ejemplo, son líneas de investigación que fuimos desarrollando con los alumnos de posgraduación. Entonces, cuando llega un alumno y vemos cuál es el interés de ese alumno. Por ejemplo, quiero ir para más a la parte tecnológica, no, yo quiero ir para la parte más química, bioquímica de la carne. Entonces, en base a eso que nosotros direccionamos al alumno para realizar estas líneas de investigación. Entonces, por ejemplo, en el área de, antes de ser beneficiado el animal en el frigorífico, nosotros ya trabajamos con la sensibilización eléctrica, el yeyún. También hubo una alumna de doctorado trabajando con residuos, por ejemplo, específicamente con la raptopamina, que es muy utilizado en cerdos, porque Brasil es ahora el cuarto productor de carne de cerdos a nivel mundial. Entonces, la raptopamina es utilizada en su mayor parte para tener un animal con mayor cantidad de carne y menos grasa. También trabajamos en la parte de beneficio misma del animal, que está relacionado con la estimulación eléctrica y el escalde, por ejemplo, que se realiza tanto en aves como en otro tipo de animales. También trabajamos con la conversión del músculo en carne, que es toda la parte bioquímica, donde vemos la proteólisis muscular, y luego con la estructura y el pH final, los atributos de cualidad, las propiedades funcionales que voy a mencionar ahora en la mi presentación, pero eso específicamente lo trabajamos en carne, ahora los vamos a aplicar en subproductos de origen animal. Y luego también nosotros vemos todo lo relacionado, por ejemplo, con la estabilidad oxidativa de la carne, la seguridad del alimento relacionado con la parte microbiológica, degradación del ATP, los aromas volátiles que tiene esa carne, por ejemplo, cuando está envasada al vacío, en las condiciones que nos queremos, o con bajos, por ejemplo, cantidad de aire, por ejemplo, de oxígeno. Tenemos también embalajes de la carne, tanto al vacío como atmósfera, realizando todo este tipo de análisis, procesamiento y llegando finalmente para la parte final, que es el análisis sensorial. Cómo que lleva al consumidor, cómo que percibe ese consumidor en cuanto a la calidad del producto y a los atributos sensoriales de esa carne que llega hasta él. Entonces, nos estamos trabajando más que todo con métodos rápidos, porque antiguamente se trabajaba con estos métodos clásicos de ADQ, ADE, productos focales y aceptación. Era muy trabajado eso, pero con el tiempo vemos que la empresa está cada vez queriendo resultados mucho más rápidos y justamente comenzamos a trabajar con el CATA, TCATA, son varios tipos de métodos que ya es muy aplicado y que son mucho más rápidos comparado con los métodos tradicionales. Bueno, los objetivos de esta presentación es una área que yo no la estoy trabajando todavía, es una posibilidad que inclusive estamos conversando con el profesor Juan Darío, de repente realizar a nivel de la Universidad de Jaén con nosotros, o de repente hasta realizar tipo una red, porque es muy importante, pienso, porque los subproductos, tanto en el Brasil como en cualquier otro país, no son muy aprovechados. Entonces, y necesitamos trabajar con esto. O sea, yo trabajo mucho con carne, trabajo mucho con la estabilidad, ver cómo llega hasta el consumidor, vemos todo esto, pero esos subproductos fueron dejados y es una cuestión muy importante y esto es lo que estoy proponiendo y vamos a ver si llegamos a una parte conclusiva de este trabajo. Entonces, por esto, lo que queremos que ese potencial de la industria cárnica sea cada vez, como ustedes inclusive percibían aquí, saludable, sostenible. Entonces, justamente sostenible y respetuosa en el medio ambiente. Es eso que
está siendo exigida de las industrias, en especial de la industria cárnica, ¿ya? Sin comprometer, dice que el suministro de proteína animal. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Alcanzando, optimizando, valorizando los subproductos. Entonces, en este caso, siendo la sangre un coproducto o un subproducto más prometedor que nosotros tenemos. Entonces, proponemos el uso de esa sangre en la alimentación humana, ya porque actualmente ya se está utilizando él, por ejemplo, como pet food, pero nosotros queremos llevar eso para la alimentación humana. Ya se tiene también ya en la industria alguna cosa para la alimentación humana, más son industrias que están muy cerradas y que no están dando esa tecnología para el resto aplicar. Entonces, eso es muy importante y tenemos que trabajarlo. Incentivar el desarrollo de técnicas como hidrólisis enzimática, que es un método que queremos aplicar. Yo ya estoy con una alumna interesada de postdoctorado que quiere trabajar con esa hidrólisis enzimática de las proteínas y subproductos, relacionando con esas características funcionales que vamos a ver y también lo que nos llamamos de flavor. De aquí al frente ustedes van a escuchar mucho de flavor. Es una palabra en inglés, pero que ya se medio que nosotros en portugués ya lo escuchamos mucho. Entonces, ¿qué significa flavor? Sabor y aroma, que va a justamente traer importantes beneficios sociales y económicos. Esto yo lo cogí de la internet para ver cómo está la situación actual de la anemia aquí en Perú. Entonces, vean ustedes son los últimos en cuanto a esta cantidad de anemia aquí en Perú. Y eso es muy importante. Entonces, aquí se tiene menos, sobre todo esos son de niños que van hasta los 5 años, que se tiene menos anemia. En cuanto comparen con el resto de otros departamentos, y Puno está liderando esto. Entonces, y esto no debería pasar esto aquí en nuestro país. Yo pienso que Perú tiene las condiciones de salir al frente de esto, porque no podemos tener, por ejemplo, casi 70% de niños que estén en esa condición en un parte de nuestro país, yo le digo estado, no es departamento, que se supone que es parte de nuestro país. Imaginen ustedes, no solamente Puno, Cusco, están todos hasta Ancash, que están con esa situación muy comprometida de la anemia. ¿Y qué cosa es eso? Es falta de hierro en la alimentación. Entonces, es lo que estamos proponiendo con este trabajo, y nosotros voy a prestar antes para ustedes esa calidad nutricional de esos subproductos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es erradicar ese hambre. Entonces, no solamente aquí, en Brasil también pasa esto. Inclusive, antes de venir el actual presidente, que va a ser el próximo año, que era candidato hasta hace poco, fue el señor Lula. Él ahora es el nuevo presidente que va a iniciar en enero. Y él hizo justamente cuando él estaba como uno de los candidatos, me llamó la atención porque él habló de la Universidad de San Marcos, indicando que la base para avanzar en Brasil eran las universidades. Y no se olviden que Lula va a ser el presidente, su segundo mandato, que él no pisó la universidad. Entonces, pero él sabe que sin educación el país no avanza. Entonces, y él mencionó en su presentación para la comunidad, que dijo que así como las universidades en Brasil son muy jóvenes, la Universidad de Sao Paulo, él comenzó a trabajar en 1931, y él mencionó que la Universidad de San Marcos en Perú, habló así con todas sus letras, había comenzado mucho más antes y que era mucho más antiguo en toda América Latina. Pero ¿qué pasó después? Tuvimos la primera universidad aquí, es la más antigua, pero también nos quedamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo estoy viendo que ahora la situación mudó. Por ejemplo, ya se tiene investigación, que antiguamente no había nada de eso. La gente
en mis tiempos, cuando yo también trabajé aquí, unos pocos años en la enseñanza, ¿qué hacíamos? La gente daba aula y salía corriendo porque daba aulas en otro lugar. Era una forma para subsistir por el valor tan bajo que se pagaba en el salario. Entonces, ¿qué pasó? Eso mudó y yo pienso que estamos, y justamente es esto para ir a la parte de investigación. Entonces, tenemos que enfrentar esos problemas, dar acceso a esos pobres, a esas oportunidades y generación de ingresos, tener esas redes de seguridad social y enfocar esas medidas de mejora ¿en qué? En la nutrición, fortificando ciertos alimentos y capacitando a esos investigadores para actuar en todo ese ciclo de vida. Nos tenemos que hacer esto. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo solamente para dar a ustedes. Por ejemplo, porque el plasma y la hemoglobina son parte de la sangre. Nosotros tenemos una etapa, por ejemplo, durante el beneficio de un animal, primero viene la insensibilización, porque claro, el animal no quiere sentir miedo, no quiere saber que va a ser muerto. Entonces, para que no quede estresado, tiene que ser insensibilizado. Igual como nosotros vamos a operarnos y precisamos de hacer una anestesia, igual el animal precisa también para esto. Imagínense después, inmediatamente, en el momento que a la etapa siguiente es la sangría. La sangría es justamente, por ejemplo, en el caso del bovino, es el corte, por ejemplo, de las arterias de la carótida y comienza la salida de sangre. Entonces, que voy a mostrar unas fotos, por ejemplo, y que se realiza la colecta de esa sangre. Ahora, esa sangre, cuando se divide, puedo tener el plasma, que constituye la mayor proporción de esa sangre, más o menos 60%, y las células de la sangre, entre ellas la famosa hemoglobina. Imaginen ustedes, de 100 toneladas de plasma y con 344 toneladas de hemoglobina, que tranquilamente eso yo lo obtengo en la sangría de bovinos, de cerdos y hasta de aves, la cantidad suficiente de proteína para 17 millones de adultos de una necesidad diaria de 70 gramos por día. Entonces, para ustedes ver que podemos dar esa proteína, entonces, ¿a quién? A esas personas que necesitan en base a la sangre es un subproducto de origen animal. Bueno, aquí solamente para mencionarles a ustedes la producción y consumo de carnes en el Brasil. Me hubiera gustado de Perú, pero yo no tenía informes, material aquí de Perú. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, es uno de los principales productores tanto de bovinos o reses, cerdos y pollos en el mundo. Imaginen, nosotros consumimos 34 kilos al año entre 2018 al 2019. Cayó un poco en la pandemia porque la gente también no salía mucho y el problema del COVID fue muy fuerte en Brasil también y disminuyó a 26 kilogramos per cápita, en tanto que la carne de cerdo 16,7 y el pollo es lo que más se consume. Yo creo que eso está pasando también en Perú. Observen aquí, casi el doble de lo que era de 2021. 45,6 kilogramos de carne de pollo se consume en el Brasil. Observen aquí, ya ustedes deben haber visto las reses de Brasil, específicamente de una raza indiana. 80% los bovinos son de esta origen cebuina, o sea, del cebú, que viene de la India, porque es un animal que se adaptó súper bien a las condiciones de Brasil y se tiene 80% de ellos siendo criados en áreas que son muy calientes, ¿ya? Y me asemeja mucho a la temperatura que tienen ustedes aquí en Jaén, claro que es un poco más seco. Y se adaptó súper bien entonces estos bovinos en esa área y constituye la mayor cantidad de carne en Brasil. Tanto en caso de pollos como en cerdos se tienen son razas comerciales que se utilizan y aquí pues ustedes tienen el pollo que debe pasar la misma cosa aquí en Perú
con 40, 42 días, usted ya tiene el animal pronto para ser ya realizado el abate. Igualmente, en caso de suinos es otro, pero claro, ahí es un tiempo mayor, pero también, por ejemplo, se está buscando cada vez menor cantidad menor cantidad de grasa y mayor cantidad de carne en las razas relacionadas con cerdo. Bueno, observen aquí la cantidad de ganado que nosotros, en cuanto a cabezas, 27,54 millones de cabezas, ¿tá? Es el segundo mayor productor de carne y solamente pierde para los Estados Unidos y es el principal exportador mundial de carne. En cuanto a cerdos, es el cuarto lugar mundial. Observen que en cuanto de bovinos, 80% de la producción de carne se consume en el Brasil. Lo que se exporta es solamente 20%. Ok, entonces ese 20%, vean que somos el principal exportador mundial, a pesar que solamente se exporta 20%. Y la China y los países asiáticos son los principales consumidores de esa carne. En cuanto a cerdos, también vean, ocupamos el cuarto lugar. Y pollos, Brasil ocupa el primer lugar mundial en la exportación. Imagínense ustedes, yo conocí frigoríficos que exportan o que producen por día 400.000 aves. Es una máquina que no para. Entonces, ellos producen mucha carne de pollo. Aquí para mostrarles el proceso justamente de la sangría, donde se realizaría la colecta de esa sangre. Por ejemplo, claro, en ese caso, si voy a utilizar para el consumo humano, esto cae en esta área que después es recogida, porque ellos hacen, ¿qué cosa? Ellos hacen una harina de sangre en base a esto. Y esa harina de sangre es utilizada para consumo de los pollos. Está prohibido el uso de la harina de sangre para animales como tipo, por ejemplo, los bovinos. ¿Por qué? Porque ya saben que hubo problemas aquí la de encefalopatía espongiforme, que es la vaca loca muy conocida, entonces por eso está prohibida para ruminantes, pero es acepto para el caso de pollos, porque hasta ahora, o los monogástricos hasta ahora, nunca tuvimos problemas con pollo loco, entonces estamos en una buena ahí. Y aquí vean ustedes también en caso de los cerdos haciendo la sangría, y estaría, por ejemplo, se tiene ya tipo unos cuchillos especiales llamados de cuchillo vampiro, donde usted colectaría esa sangre si usted va a realizar ese trabajo para alimentación humana. Entonces, ¿cómo sería esa colecta de la sangre? La sangre sería removida en esa etapa de la sangría, como ya mostré para ustedes, más no podemos olvidarnos de aplicar esas buenas prácticas de fabricación y también de los puntos críticos de control. Entonces no podemos olvidarnos, porque ya que va a ser para alimentación humana, tenemos que tener en las mejores condiciones. Y yo me recuerdo, en los tiempos que yo estaba estudiando en la agraria, nosotros íbamos de visita a los camales y la situación no era nada confortable. Yo no sé si eso mudó actualmente aquí en Perú. Y eso, si deja mucho a desear, se tendría que trabajar hasta con toda esa parte para ver cómo podíamos realizar ese trabajo. Para eso también tendría que realizar uso de anticoagulante, ¿ya? Entonces uso de ácido cítrico o citrato de sodio en 2%. Esa sangre tiene que ser enfriada rápidamente a 4 grados centígrados para evitar aquí sería evitar problemas de contaminación, tiene que tener una baja contagio bacteriana, ¿ya? Entonces precisamos realizar un enfriamiento rápido de esa sangre, y como les comenté, usar ese uso del cuchillo vampiro y evitar contaminación con las otras partes, por ejemplo, la piel, que después viene lo que nos llamamos de retirada de la piel, en portugués le llamamos de esfola, retirada del estómago, donde se hace ya la evisceración, y también a mucosidad de las fosas nasales, entonces para evitar esas fuentes de contaminación. Entonces para esto tengo que usar ¿qué cosa? Esos reglamentos internacionales
que tienen que ser cumplidos. Como yo ya les comenté, el grande problema que tenemos es esa crisis que dio inclusive, que no fue gracias a Dios que no fue en el Brasil, a pesar que Brasil fue atacado por la gente de Europa que decía, porque sabía que Brasil es muy fuerte en la parte de exportación de carnes, y la gente de Europa estaba con problemas de la vaca loca, entonces indicaron que había problemas de esto en Brasil y no era verdad. Entonces, pero para esto tenemos que cuidar mucho de no tener, hubo ahora unos casos así bastante aislados, pero la gente sabe porque si hay un problema, inmediatamente tienen que sacrificar el animal y después enterrarlo y mandarlo para un lugar o hacer una cremación súper buena de esos restos para evitar contaminación. Y para eso se tiene que cumplir lo que indicado por este reglamento indicado por Europa, donde ellos categorizan los diferentes casos de riesgos. Por ejemplo, si en el caso está dentro del riesgo de la categoría número 1, donde los subproductos tienen un alto riesgo de presentar, por ejemplo, ese problema del BSE, entonces eso debe ser incinerado totalmente y usado como combustible. En caso de la categoría 2, ofrece más o menos un riesgo alto y medio, también no podemos usarlo para consumo humano y tiene que ir para combustible. Y la categoría 3, que sería de bajo riesgo, es esto sí que nosotros podríamos usarlo en este caso si nos queremos, por ejemplo, utilizar estos subproductos para consumo humano. Entonces, comenzaré inicialmente de la constitución de la sangre. ¿Qué cosa contiene la sangre? La sangre contiene justamente una proteína que todo el mundo conoce, llamada de hemoglobina. ¿Qué cosa es la hemoglobina? Es una estructura ¿qué? Es una estructura cuaternaria, donde observen ustedes que tiene en el medio justamente la molécula de ¿qué? De fierro. Justamente esta molécula de fierro da para toda esta estructura lo que nos llamamos de grupo M. Ese grupo M, él tiene 4 de estos, la hemoglobina tiene 4 de estos, o sea, tiene 4 fierros. Es por esto, aquí está mostrando el fierro aquí y aquí el fierro y aquí. Tiene otras cadenas que constituyen toda la hemoglobina y justamente esta es la que da específicamente el color, esa color roja a la sangre, ¿no? Es bien similar a la carne. En la carne nosotros ya muda de nombre, se llama mioglobina. Tiene la misma constitución, sino que no son 4, es una sola. Entonces, eso es en la carne, pero en el caso de la sangre, tiene 4 fierros. Entonces, imaginen ustedes la cantidad de proteína que tenemos. Aquí mostrarles, disculpen, los principales productos de la sangre y su procesamiento. Lo dejé en inglés porque si lo traducía iba a ser muy grande, entonces para facilitar lo dejé en inglés. Entonces vamos a considerar solamente como anticoagulante porque para uso industrial es difícil hacer sin anticoagulante. Entonces tendría que ser con anticoagulante. Si usted somete una centrifugación, ahí separa usted el plasma y las células de la sangre. Después es sometido a una hemólisis, ahí separa el estroma y la hemoglobina. Si usted somete a un secado por uso de un equipamiento llamado de spray drying, que ustedes ya deben conocer porque es muy usado en los laboratorios, usted tiene ya un producto que está seco, que sería la hemoglobina seca, ¿ok? Y después de la hemoglobina nos tendríamos una derivación de esta, llevando a esa hemoglobina sometida a spray drying y podría actuar como un colorante natural para productos carnes. Por ejemplo, en lugar de estar colocando, por ejemplo, cochinilla o cualquier colorante que yo quiero utilizar, por ejemplo, en el producto carne, podía usar entonces la hemoglobina seca, pasada por spray dryer. Después hablaremos también de hidrólisis enzimática, que observen que yo puedo obtener peptidios bioactivos y voy a
citar otros casos muy interesantes porque ahora, por ejemplo, el flavor, el aroma, es muy importante también para pasar eso a los alimentos y también lo puedo obtener a través de la hidrólisis enzimática. Si voy para fraccionamiento de ese plasma, puedo obtener fibrinógeno, albúmina y globulinas, que también interesan para uso. Esto de aquí, observen aquí, esto es un spray dryer, esto es a nivel de laboratorio de una universidad, nosotros no lo tenemos, pero hay colegas, por ejemplo, de la otra USP, por ejemplo, en Pirassununga, que ellos tienen a nivel de laboratorio, y esto ya es a nivel comercial. Observen que a una presión dada más o menos en kilopascal, que da más o menos de 1500 a 5000 PSI, y a una temperatura entre 65 a 93 grados centígrados, o sea, temperatura relativamente alta, pero el tiempo es bastante corto. Entonces, eso es lo que se utiliza en la industria. Observen aquí, nos dio para ver el color, es un color un rojo bien intenso, ¿ok? Entonces la harina de sangre, después del secado en ese spray dryer y utilizado en un producto carne que va a dar esa coloración que todo el mundo le gusta, el producto carne. Bueno, aquí para indicar la cantidad de sangre que obtenemos de cada tipo de animal. Vean aquí, por ejemplo, en el caso de bovino o de res, es 17,6 litros por animal. En caso de cerdos, 3,5 y en ovinos es 1,7. Esto significa más o menos de 3, en caso de bovinos, de 3 a 4% de peso vivo del animal es sangre, ¿ya? En cambio que el de cerdo va de 3 a 3,2. Entonces, imagínense en pollo, con la cantidad de pollo que se tiene, no tenemos 0,15, por ejemplo, por cada ave en cantidad de sangre. Y la composición, como ya venía mencionándoles anteriormente, el plasma constituye 60% y las células de 30, aquí es 30, no es 3, es de 30 a 40%, constituyendo 17-19% ambas, el plasma y la célula. La fracción celular está constituida por ¿quién? Que lo que ya conocemos, células de sangre rojas, vermelha roja, llamada de eritrócitos, células de sangre blancas, leucócitos y las plaquetas. Aquí mostrando la composición química en cuanto a humedad, proteínas, observen aquí la sangre 17%, 7,9% el plasma, 35,1% en las células de sangre. ¿Tá? La hemoglobina, la sal es la cantidad de grasa. ¿Okay? ¿Y qué es lo que nos interesa de ese subproducto? Lo que nos interesa para uso de esos subproductos, ¿qué cosa es? Es justamente las propiedades funcionales. ¿Qué cosas son propiedades funcionales? Son las propiedades químicas, físico-químicas, que interesan ¿para qué? Para el procesamiento, para el almacenamiento, interesa para la sensorial, interesa para todo. Por ejemplo, una propiedad muy importante es la gelificación. ¿Qué cosa es la gelificación? La gelificación. Gracias. La gelificación es justamente formar redes que se utiliza cuando ya está el producto hecho. Gracias. El producto hecho y sometido a un cocimiento, él va a formar redes ¿para qué? Para él guardar el agua y también en la textura del producto. Entonces, por eso es muy importante esas propiedades funcionales. La formación de espuma también es otra propiedad funcional, así como el huevo. Por ejemplo, el huevo es muy usado para formación de espuma. Entonces, la sangre también se puede usar para formación de espuma. La emulsificación es otra propiedad funcional muy importante en productos carnes. ¿Por qué? Ustedes comen salchicha, ustedes comen mortadela. ¿Qué cosas son esos productos? Son productos emulsionados. Entonces, para formar ese tipo de productos, yo necesito que esa materia prima sea buena para una emulsión. Y la sangre puede ser.
La gelificación, como ya indicaba, mejora la textura y la fatiabilidad, forma ese gel termoestable y retiene agua. Eso interesa en la industria de carnes, porque cuando hacemos un producto cárneo, nosotros adicionamos agua. No podemos adicionar cualquier cantidad de carne. Nosotros sabemos cuánto tenemos que adicionar de agua a ese producto cárneo, porque de hecho que vender agua por carne es muy importante para un productor, mas también para un consumidor necesita que ese producto cárneo no esté seco, que esté palatable y que tenga cierta, cuando usted lleve a la boca, pues usted tenga esa sensación de suculencia. Entonces, eso en base a la cantidad de agua que he adicionado en el producto carne. Y observen que retiene 1,7% de su propio peso. Entonces, para la emulsificación, ese fibrinógeno y las globulinas tienen una buena capacidad de emulsificación, en cuanto que la albúmina tiene una menor capacidad de emulsificación. Pero todo esto va a influenciar en las actividades tanto antioxidante y antimicrobiana. En la formación de la espuma, por ejemplo, nos tenemos esa espuma. Interesa también en los productos de tener usted un volumen mayor para formación de esa espuma. El grande problema es que ella no se mantiene estable durante el tiempo. Ya en cuanto a las proteínas de células de sangre, las propiedades funcionales, tiene algunas características que no interesan mucho porque por ser de las células de sangre, ellas tienen un color oscuro, o sea, porque la sangre, la hemoglobina que constituye es de color oscuro y el aroma metálico, y entonces para esto una forma de hacer esto es separar, ¿qué cosa? El grupo M, donde está justamente, que es parte de la hemoglobina, que recuerdan ustedes que yo les hablé del fierro, que él formaba ese grupo M. Entonces, él tendría que ser separado de esa hemoglobina. Entonces, la hemoglobina y las globinas, ambas tienen una buena capacidad de emulsificación y formación de espuma, ligan agua, que interesa eso para la industria, y también la hemoglobina puede ser usada como un colorante natural o para intensificar el color. Bueno, aquí mostrando esas funcionalidades que ya acabamos de hablar, y ya se tienen estos productos, ya están en el mercado, ya se tienen, más son empresas como Sonac, por ejemplo, Lican, todas son extranjeras y ellas no pasan la tecnología. Entonces, ustedes quieren ya, por ejemplo, el plasma, por ejemplo, para emulsificación, ustedes ya lo encuentran en el mercado, pero es caro. Entonces, todo esto realizado por pocas empresas internacionales y que es muy cerrado y que no dan nada, ni un paso en cuanto a las tecnologías utilizadas. Brasil está comenzando a usar la sangre en un estado que es Mato Grosso do Sul, donde se produce mucha carne y donde se abate mucho animal. Entonces ya están comenzando. Por un colega que visitó esas áreas me comentó que ya estaban trabajando, había una empresa que ya estaba secando, o sea, haciendo en el spray dryer, por ejemplo, la sangre de los bovinos. Entonces, la fracción celular que había hablado, además del plasma, tiene ciertas limitaciones por el color oscuro, sabor metálico, porque es característica de la sangre, y cantidad limitada también de aplicación, porque tendría que aplicar en pocas cantidades para el consumidor no sentir el sabor metálico y también la apariencia oscura, ¿no? De 0,5 a 2%. La hemoglobina, como ya había mencionado anteriormente, que da parte del que da el color a la sangre, es una proteína altamente soluble y ya vimos que tiene unas buenas propiedades funcionales como formación de espuma, volumen y emulsificación. Y también, si es separado el grupo M, entonces voy a tener una mejora en el color como en el flavor, en el caso de la hemoglobina. Y una cuestión muy importante es combatir la deficiencia de hierro, que es lo que nosotros tenemos problemas de anemia. Porque el doctor, cuando usted va para el médico, lo que le dice, está usted con anemia, ¿qué te manda comer? Carne, porque sabe que una carne contiene la mioglobina, o si no, consumir productos con sangre de carne, de sangre
del animal abatido, un producto, por ejemplo, una salchicha, qué sé yo, porque tiene hierro, en ese caso que se tiene el hierro que es deficiente en la anemia. Aquí mostrando esa función que ya también habíamos conversado y las aplicaciones, son aquí trabajos realizados a nivel mundial con diferentes, por ejemplo, las proteínas plasmáticas, con la sangre, ¿tá? Buscando aquí tanto sus funciones como ya había mencionado, por ejemplo, el plasma puede sustituir a la grasa. Entonces, ahora que estamos cada vez para una alimentación más saludable, reducción de sal, o estar, por ejemplo, reduciendo gordura, grasa, entonces es muy importante ya aplicado un embutido, por ejemplo, ese plasma. Aquí mostrando ya para hablar de hueso, ¿por qué? Vean aquí, nos llamamos creo que en español es canal, los canales aquí que están colgados, nos llamamos de carcasa a eso. Ellos muestran, por ejemplo, el rendimiento de hueso en un canal, o sea, en una carcasa, es de 20%. Entonces, cuando usted está llevando para la cámara para enfriar la carcasa, porque el animal es abatido, o sea, es muerto, inmediatamente él tiene que ir para una cámara. Imagínense ustedes a una temperatura aquí que estamos a 40 grados. Él no puede permanecer ni un momento a temperatura ambiente, él tiene que ir para las cámaras. Entonces, en esas cámaras, estas quedan más o menos de 24 a 48 horas. Entonces, dentro de esas cámaras. Y ellas, por ejemplo, están percibiendo aquí que están colgadas, ¿no? Y 20% de esto es hueso, están enfriando hueso, además de la carne. Bueno, ¿qué es lo que podemos usar, por ejemplo, de los huesos? Es el colágeno. Las propiedades funcionales, las ya mencionadas anteriormente, para la sangre, también son propiedades emulsificantes, óptima capacidad de formar gel y también esa capacidad de retener agua y aumento de la viscosidad. Una forma de uso de los huesos es, por ejemplo, obtener gelatina a partir de la piel y huesos. Eso ya lo conocemos, pero se tienen ciertos problemas también para esa formación de gelatina. Entonces, para esto ya se está indicando que se haga antes del tratamiento, un tratamiento ácido de los huesos con una hidrólisis con una enzima llamada de pepsina a 70 grados centígrados para mejorar el rendimiento de esa gelatina. Ahora ya salió un trabajo que estábamos observando, por ejemplo, porque los huesos también contienen grasa y deberíamos realizar un pretratamiento con una enzima llamada de lipasa para hacer esa hidrólisis enzimática de los huesos y facilitar con eso la acción de otras enzimas llamadas de proteasas y que eso va a mejorar mucho más en 2 veces el grado de hidrólisis. Entonces, con eso quería darles una visión de los subproductos principales que podía ser usado en el caso del beneficio de los animales. Ahora yo les quería hablar de un trabajo que estamos iniciando con lo llamado de hidrólisis enzimática. Eso lo pueden aplicar no solo con cualquier tipo de proteína, no necesariamente tiene que ser de carne o subproductos de carne. Puede ser hasta de la leche, con proteínas de la leche, por ejemplo, con subproductos de la leche también lo pueden aplicar. Por ejemplo, para esto, la hidrólisis enzimática tiene que cumplir estos requisitos. Tiene que ser un proceso económico, efectivo y ecológico. ¿Ok? Entonces, aquí, porque él va a dar esas técnicas va a ser superior a esas técnicas convencionales. ¿Por qué? Que son métodos mucho más controlables, mucho más rápidos y también de ciclos mucho más suaves comparado con los convencionales. Para esto, por ejemplo, hago uso de un pretratamiento como ya había mencionado, por ejemplo, en un ejemplo que di con los huesos, que podía usar las lipasas para facilitar y obtener los polipeptidios y peptidios y aminoácidos libres. Entonces, ¿qué hace esa hidrólisis enzimática? La hidrólisis enzimática, de facto, que esto va a intensificar las características funcionales
y las características también de flavor, que ya habíamos hablado, que era el sabor y aroma. Entonces esas enzimas, por ejemplo, imaginen, puede hacer de pescado también. Hay muchos trabajos hechos con hidrólisis enzimática de pescado. Por ejemplo, tienen el músculo y el músculo está constituido de proteínas y esas proteínas, por medio de las enzimas, sufren una hidrólisis enzimática y ustedes obtienen los peptidios de pesos moleculares mejores, serían de pesos moleculares bajos, de 2 a 20, por ejemplo, y realizar este tipo de trabajo. Para eso puedo usar ese tipo de enzimas llamadas de endopeptidases, por ejemplo, uso de fragmentos de proteínas, polipeptidios, peptidios que va a llevar a esa endopeptidase, en tanto que las exo, después de usar las endo, puedo obtener peptidios menores y aminoácidos libres, que es justamente lo que me van a interesar y que tienen esas características que nos interesan. Entonces, las proteínas de sus productos de carne, tenemos aquí entonces los hidrolizados en condiciones controladas y las enzimas, ya tenemos esto también en el comercio, ya se tiene ellos, lo único que ellos son medio caros. Pero, por ejemplo, la alcalasa, por ejemplo, es una enzima que ya está más barata que el resto, que una tripsina, que una quimotripsina, esta es la más barata. También se tiene la papaína, ¿ok? Aquí para mostrar a ustedes esas enzimas, las características, la caracterización de ese, tienen un número de cada una de esas enzimas que usted lo busca en los libros o en los papers, y usted tiene las características de esas enzimas, la temperatura ideal de uso, el pH y qué tipo de proteína, de enzima es esta y el origen. La mayor parte de estas son de origen microbiana. Entonces aquí solamente para mostrarles los pasos de la hidrólisis enzimática de subproductos de la carne. Por ejemplo, aquí tienen el subproducto de la carne, usted hace la extracción, realiza la hidrólisis enzimática, tiene hidrolizado, lleva a un fraccionamiento y después de obtener ese extracto de peptidios, que es lo que va a llegar al final, yo veo que puedo llevarlo para 3 áreas diferentes. Una como la bioactividad, intensificador del sabor y también para la nutrición. Entonces, vean que puedo llevarlo para estos 3 casos. Y lo que me está interesando en este momento es esto de aquí, intensificar el sabor. Ya les voy a decir por qué. Bueno, vamos a mencionar, por ejemplo, los peptidos bioactivos, que esto interesaría para un personal que es más de la parte de farmacia o de medicina, no tanto para nosotros que somos del área de alimentos. Por ejemplo, los peptidos, como indiqué para ustedes, sería mejor trabajar con esas secuencias cortas de 2 a 20 residuos de aminoácidos y estas bioactividades, buscando esas bioactividades en esos peptidios de antihipertensivas, antioxidantes, antitrombóticas y antimicrobianas, ¿ok? Entonces, estas son activas por estos aminoácidos que nosotros conocemos, por ejemplo, prolima, fenilalanina y otros aminoácidos aromáticos, porque estas están localizadas en su terminal COH. Ya los peptidos bioactivos, entonces, por ejemplo, ya hubo trabajos que yo observé que ellos fueron retirados de huesos de jamón curado. Imaginen ustedes conocen el jamón curado que tienen los españoles, ellos obtuvieron peptidos bioactivos de ese producto. También tenemos peptidos antioxidantes porque interesa eso también a partir de los aminoácidos hidrofóbicos y también con residuos de estos aminoácidos de histidina, fenilalanina, triptofano, tiroxano, de tiroxina en su estructura. Y también interesan los peptidos antimicrobianos. ¿Por qué? Estos van a actuar contra los microorganismos que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, son peptidos provenientes del plasma y de la hemoglobina y también de un subproducto obtenido a partir del hígado de cerdo. Entonces, lo que me interesa en la parte que le estoy pensando, en la parte de investigación, es relacionado con los intensificadores del sabor. ¿Por qué? Observen que los peptidios intensifican el sabor y en base a esto nosotros conocemos cuáles son esos sabores.
Nosotros tenemos 4 sabores bien conocidos. Ustedes, todo el mundo ya lo debe haber estudiado. El sabor dulce, amargo, salado y ácido. Y después de un tiempo, en 1905, comenzó el umami, que es el quinto sabor. Y ahora ustedes están sabiendo que ya estamos yendo para un 6º sabor. Entonces, esto en base a uso de estos peptidos, por ejemplo, con aminoácidos como arginina, hidrofóbicos también, peptidos, en ellos contienen estos aminoácidos como alanina, prolina, valina, y con glicina y sus combinaciones que están viendo aquí, alanina es un tripeptidio. Otros, por ejemplo, que son identificados en el caldo de pollo. Y lo que un problemita que da es el problema es del amargor que provoca esa hidrólisis enzimática. Aquí mostrando la clasificación de los aminoácidos en cuanto a esos sabores, en cuanto aquí el amargo, el dulce y el sabor que nosotros queremos, por ejemplo, dado por el glutamato y aspartato. Voy a tener que agilizar porque ya me dijeron que estoy encima de la hora. Entonces, esto es lo que me interesa ver, por ejemplo, cómo ese sabor umami, eso tiene un efecto sinérgico porque él va, ¿qué cosa? Él va a mascarar el sabor amargo que da esa hidrólisis enzimática. Entonces, hay ciertos peptidos específicos que me van a dar ese sabor umami. Entonces, yo quiero ir a través de esos subproductos que tienen ese sabor umami, ¿ok? ¿Cuáles serían entonces esos hidrolizados? Las estrategias sería uso de tratamientos como exopeptidases y también la gelificación de los hidrolizados, intensificando la reacción de Maillard. También ya conocen qué cosa es una reacción de Maillard. Y aquí voy a tratar de cerrar aquí, por ejemplo, ir para este nuevo sabor llamado de kukumi. ¿Qué cosa es kukumi? Es una palabra en japonés tan igual como umami. ¿Qué significa qué cosa? Es un rico sabor, eso en español. O puede ser un sabor más aprofundado que se consigue intensificando el sabor dulce, salado y umami. Entonces, es muy importante ir atrás de este sabor kukumi con esos subproductos. Y aquí es un método, yo creo que eso lo voy a dejar las diapositivas. Por ejemplo, aquí di un ejemplo con la médula ósea, cómo hacer un trabajo con médula ósea. Ya se tiene esto en la bibliografía científica, muy interesante que no lo hicimos y vamos a tentar y observen cómo yendo para ese sabor umami, ¿ok? Cómo obtener también a partir ese extracto, a partir de los huesos, ¿ok? Y en la industria de la carne, por ejemplo, también se está yendo mucho para intensificar el sabor ¿en qué? En los alimentos para los animales, llamados de pet food, porque un gato, un perro, te come, pero sí él está con un sabor adecuado en ese producto. Y también es nuestra otra, objetivo para llegar a esto. Aquí también mostrando esos hidrolizados para pet foods y en las consideraciones finales indicando que podemos avanzar. Entonces, y esto nos puede llevar ¿con qué? Con la investigación. Entonces, pienso yo que si comenzamos a trabajar con estos subproductos, yo creo que podemos llegar a soluciones innovadoras y dando un valor agregado a esa cadena de procesamiento de carne y sobre todo con menor impacto ambiental, que es lo que ustedes están pregando aquí, que sea saludable y sostenible. Entonces, tenemos ya técnicas, las tenemos que aplicarlas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Carmen Contreras Castillo, a nombre de la universidad, doctora de la Universidad Nacional de Jaén. Tenemos un presente, vamos a invitar al doctor Polito Michael Guayama Sopla, por favor no se mueva de ahí. Invitamos al doctor, al presidente del comité organizador, el doctor Polito Michael, en el centro, por favor, si fueran tan amables, para la entrega de la presente resolución, ¿sí? Tal como se puede evidenciar en estos momentos, por favor, para el registro fotográfico,
y así tener este importante registro gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de nuestra Casa Superior de Estudios. Se le hace entrega de la presente resolución como ponente en esta cuarta jornada internacional de investigación, innovación y transferencia tecnológica 2022 a la doctora Carmen Contreras Castillo. Queremos también agradecer a uno de los importantes auspiciadores en esta oportunidad, a la cooperativa Café Especial de Jaén San Ignacio, a propósito que esta zona es una zona cafetalera y se le hace entrega el riquísimo café para que pueda alegrar cada mañana con esa dosis de energía y de mucha felicidad. Un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Carmen Contreras Castillo. Voy a ceder en el uso de la palabra para las presentaciones de las siguientes ponencias al magíster Hans Minchang. Él es docente de la carrera profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias. Por favor, como moderador de lo que sigue a continuación de las siguientes ponencias. Lo recibimos, por favor, con un caluroso y fuerte aplauso. Bien, buenos días. Gracias, Iván. Vamos a continuar con las ponencias. A continuación tenemos al PhD Manuel Gálvez de Elia, con su tema Objetivos y perspectivas de la transición energética a nivel europeo, energías renovables, electrificación e innovación. Bien, vamos a conocer un poco más al especialista. Es especialista en asuntos europeos de Elia Group. Elia Group es un operador belga de sistema de transmisión de electricidad de alto voltaje, ubicado en Bruselas, Bélgica. Opera en Bélgica y también en Alemania. La empresa transmite electricidad desde generadores hasta operadores de sistema de distribución que luego abastecen a pymes y hogares. El ponente es ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad de Piura, PhD en Ciencias Aplicadas por la Universidad Libre de Bruselas. Manuel trabaja en Elia Group desde hace 11 años, habiendo desempeñado distintas funciones en departamentos de gestión de la innovación, estrategia de empresa y relaciones externas. Tiene experiencia como docente universitario en la Universidad de Piura, en Perú, e investigación en las universidades de Bruselas y Gante en Bélgica y la Universidad de Valladolid, España. Recibimos con un fuerte aplauso al PhD Manuel Gálvez Carrillo. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Manuel Gálvez otra vez, Asuntos Europeos de Elia Group. Buenos días allá en Perú y buenas tardes de Bélgica. Antes que nada quisiera agradecer mi participación gracias a la invitación cursada por la Vicepresidencia de Investigación, en particular al doctor Pedro José Rodena Seituque, y también agradecer que esta invitación ha sido gestionada a través del Instituto de Energías Renovables, y ahí quisiera agradecer también al doctor Henry Pinedo Nava. Me gustaría compartir mi pantalla. Espero que se pueda ver. ¿Es que están viendo mi pantalla ustedes? Ah, ok. ¿Y en estos momentos no? Hay que ¿A su modo? alternar.
De ese modo, ah, Por favor. ok, muchas gracias. Muchas gracias otra vez. Manuel Gálvez, entonces, desde Bélgica. En estos momentos lo que me gustaría compartir con ustedes en el marco de su jornada es una perspectiva un poco desde el otro lado del océano, diríamos, un poco las perspectivas y los objetivos de la transición energética europea, en principio en términos de las ambiciones en cuanto a la integración de energías renovables, por ejemplo, también el incremento de electrificación y algunos elementos de innovación que vemos en este continente y que podrían servir, por ejemplo, de inspiración en el caso particular en Perú o el caso particular de la región allí en la Universidad Nacional de Jaén. Es un poco el objetivo y me gustaría empezar con una breve introducción sobre la compañía donde yo laboro. Justamente en ese momento quería presentar a Elia Group. Elia Group es una compañía que está constituida alrededor de dos empresas de gestión de la red de transporte de electricidad en alta tensión. De un lado está Elia, que está localizada en Bélgica, y del otro lado está 50 Hertz, que está operando en el noreste de Alemania. Entonces, las dos empresas forman Elia Group y aparte de eso tenemos una serie de otras empresas y actividades reguladas y no reguladas. Por ejemplo, Nemolink, que es un interconector bajo del mar, bajo el Mar del Norte, que interconecta Bélgica con el Reino Unido. ¿Qué es lo que hacemos justamente? Y para poner un poco en perspectiva, como empresa de transporte, lo que hacemos es conectar la generación y la distribución, grandes generadores tradicionales, energía nuclear, energía a gas, pero más y más energía renovables, sobre todo grandes parques eólicos que están localizados ya sea en el interior de los países, pero mucho más progresivamente integrando energía eólica afuera, en el mar o offshore, que le decimos. De otro lado, tenemos también conexiones con grandes clientes industriales, industria de distinto calibre, en la industria química, siderúrgica, metalmecánica, de procesos, y también los gestores de la distribución local. Y eso es un poco lo que hacemos como nuestra actividad como asesor de la red de transporte de alta tensión. En principio tenemos la actividad de gestión de la red de transporte, entonces desarrollamos, construimos y también gestionamos el día a día de que nuestra infraestructura tenga una alta fiabilidad para con nuestros clientes y para con los usuarios finales. También estamos encargados de la gestión del sistema, significa que mantenemos el sistema eléctrico en equilibrio en nuestra zona de control en tiempo real para mantener en este caso una frecuencia de 50 Hz en todo momento. Y finalmente lo que hacemos también es facilitar el mercado. El mercado eléctrico no solamente es a nivel nacional, pero es un mercado integrado a nivel europeo y por lo tanto nuestros clientes conectados a esta red tienen ese acceso no solamente al mercado belga, sino al mercado europeo. Un poco esa es la introducción. Me gustaría después compartir un poco cuáles son los objetivos realmente de la transición energética en Europa, es sobre todo importante en los tiempos que vivimos actualmente. Ante todo, ¿de dónde viene eso? Pues el cambio climático que afecta a todo el mundo. Hemos visto el recrudecimiento de fenómenos climatológicos a nivel mundial que se hacen más extremos cada vez, ocasionando fríos extremos o calor extremos, inundaciones. Entonces esto es algo que se venía presentando ya desde muchos años y en razón de ello a través de la Unión Europea lo que se aprobó fue justamente el llamado Green Deal o el Pacto Verde Europeo,
que en resumen significa alcanzar la neutralidad climática al horizonte 2050. La neutralidad climática significa de que ya en general la suma de todas las actividades industriales en los países de la Unión Europea no van a producir emisiones de carbono o otras emisiones. Eso no quiere decir que se harán emisiones, habrá industrias que continuarán a emitir carbono, emisiones de carbono inclusive al 2050, pero existirán medios de captura, por ejemplo, de las emisiones de carbono que al final los harán neutrales. Es el primer objetivo y claro, hay un objetivo detrás de la sostenibilidad, protección de la vida humana, protección del ambiente, protección de la fauna y otras especies, pero sobre todo también hay que recalcar que es una estrategia industrial. Gracias a estos objetivos, la intención de la Unión Europea es de tener no solamente líderes en gestión de nuevas tecnologías renovables, pero también nuevas tecnologías de procesos basados en electricidad o nuevas formas de moléculas verdes. También en el tema de líder en tema de nuevos servicios energéticos que se van a crear y que ya se están creando. Basados en la electrificación masiva de distintos procesos industriales, pero también procesos del día a día. Y por último, también lo que se pretende es de que se reconoce también de que existen pobres y ricos en Europa y más aún en la presente crisis económica y energética, y por consiguiente también esta ambición de neutralidad climática debería ayudar también a reducir las barreras, teniendo en cuenta que la energía renovable debería ser, en principio, más abordable que las energías fósiles. Esto sería un poco como el punto del inicial, pero claro, 2050 está muy lejos. Bueno, cada vez nos acercamos más a 2050, estamos casi a mitad del camino. Entonces, lo que la Unión Europea ha hecho es ponerse una meta intermediaria a 2030 y el objetivo 2030 es reducir al menos en 55% las emisiones netas de gases de efecto invernadero comparado, si no me equivoco, con los niveles de 1991 al horizonte 2030. Y eso lo que implica son una serie de objetivos en distintos ámbitos, en objetivos de reducción de mejoramiento de la eficiencia energética, reducción, por ejemplo, de las emisiones en ciertas industrias, impulso de la movilidad eléctrica, impulso de las energías renovables en forma también de moléculas, por ejemplo, en distintas áreas como en el transporte. Y, por ejemplo, aquí lo que era presentada es un objetivo traducido, por ejemplo, en términos de energías renovables. Hace un par de años, las energías renovables representaban un poco menos del 20% de toda la combinación energética en la Unión Europea. Y la intención es de que eso se doble al horizonte 2030, al menos de 40%, y podremos ver que luego que eso inclusive es una base y el objetivo es inclusive mayor. Si ponemos, es el contexto que era hace un año y medio, pero todos conocemos la situación actual a nivel mundial y en particular en el continente europeo. Con la guerra en Ucrania, el choque en la Unión Europea y países europeos ha sido y está siendo bastante amplio, en principio en relación a la dependencia de combustibles fósiles de origen ruso. Entonces, uno de los objetivos complementarios que se propusieron hace unos meses es justamente un plan para reducir rápidamente la dependencia con respecto a tales combustibles y acelerar al mismo tiempo la transición energética. Es de lo que se llamaba el plan Repower EU, que tiene tres acciones fundamentales: acelerar la transición hacia energía limpia, diversificar las fuentes de energía, significa pasar más rápido hacia la electrificación, pero también hacia las moléculas de origen renovable, ahorrar energía, no solamente reducir el consumo, pero también incrementar la eficiencia energética de los procesos, de las casas, de los edificios, y sobre todo también una inversión inteligente y el apoyo de la Comunidad Europea, pero también de los distintos Estados miembros y de los gobiernos, a inversiones que lleven justamente a esa transición más rápida, sostenible, abordable y segura. Entonces, por ejemplo, en el caso de energías renovables, el objetivo que se opone ahora para 2030 no es 40%, pero sino 45% de contribución de energías renovables en la combinación energética de la Unión Europea.
Por ejemplo, también hay un incremento masivo y de ambición en términos, por ejemplo, de energías fotovoltaica, que se pretende doblar. Hoy día, por ejemplo, estamos más o menos a 160 gigavatios, o sea, 160.000 megavatios de capacidad de energía solar fotovoltaica en la Unión Europea. Se pretende doblar a 320 gigavatios al horizonte de 2025, es un par de años, e instalar un total de 600 gigavatios, inclusive doblar otra vez más hacia 2030. Además, por ejemplo, ambición de producir en la Unión Europea 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable, no removable, sino renovable, y complementar eso con la importación de al menos otras 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable o de distintos otros combustibles renovables, como si fuera el metanol renovable, amonio renovable u otros, de otros países terceros donde haya abundancia de energías renovables en comparación a la Unión Europea. Entonces es una pequeña introducción en el sentido de hay una ambición a largo plazo, hay una ambición también a corto plazo y hay unas ambiciones inclusive que se han incrementado debido a la situación geopolítica actual, pero es claro de que la transición energética se ve como una combinación de asegurar no solamente un ambiente limpio, sino también alcanzar energía abordable y alcanzar una seguridad de energético a nivel del continente. Si me permito continuar, ¿cuáles son las tendencias justamente para alcanzar esos objetivos? Hay cosas que lo que voy a presentar de repente lo podrán ver en mayor o menor grado en el caso de Perú, pero en general la decarbonización se está basada grandemente en la aceleración de la instalación, pero también de la integración de energías renovables. Y estas energías renovables son diversas. Por ejemplo, también se podría considerar la energía hidráulica como renovable, energía geotérmica como renovable. La diferencia es que con respecto a ese tipo de energías en la Unión Europea, esas son más bien la excepción a la regla. Hay bastante más potencial de otro tipo de energías como es la celular fotovoltaica y la eólica. Tanto en lo que hacemos se llama onshore, todo lo que es instalado en tierra, pero más y más energía que se va a instalar y se está instalando offshore. Más allá inclusive del zócalo continental, más allá inclusive de la zona económica europea de los países. Entonces, un poco la transición fuerza a Europa y los países miembros de la Comunidad Europea a desarrollar, integrar mucho más energías renovables y eso conlleva inversión, aumento también de trabajo y otras actividades conexas como la conexión de estas energías renovables a la red y otros servicios energéticos. Para tener un poco la idea de cómo alcanzar los objetivos, por ejemplo, a 2030, ya que 2050 es bastante más alejado, para alcanzar los objetivos en materia de carbonización en la Unión Europea, la capacidad de energía eólica debe pasar, por ejemplo, hoy día, una capacidad global a nivel de todos los Estados miembros de 190 gigavatios, a casi triplicar en menos de 8 años. Es un objetivo enorme y como ven ustedes, la tecnología ayuda un poco, o bastante en general, como ven la evolución en términos de las tallas, por ejemplo, de las turbinas eólicas, que a inicios de este siglo eran 2 megavatios, 100 metros de diámetro. Hoy día estamos casi a turbinas eólicas de 10 megavatios cada una, son 10 millones de vatios. 200 metros de diámetro son enormes, casi ven en comparación, y estamos progresivamente llegando a turbinas de 12, 15 megavatios cada una, que por consiguiente su instalación en tierra o cerca de los centros poblados se hace difícil, siendo ser casi imposible, y eso fuerza a los distintos estados a incrementar la instalación de energía eólica desde la tierra hacia el mar. Y justamente es algo que he presentado aquí. Hay una declaración, por ejemplo, hace poco, de 4 países europeos, Alemania, Bélgica, Dinamarca y Holanda, que se han unido y se han propuesto en manera conjunta de explotar la energía y el potencial energético del Mar del Norte para producir energías renovables, al menos 65 gigavatios, 65.000 megavatios de capacidad al horizonte 2030 y al menos 2 o 3 veces esa cantidad al horizonte 2050. Entonces es un poco la idea de que los mares van a ser justamente la siguiente planta de energía a nivel mundial.
En el término de la energía solar también las ambiciones son altas. Tenemos que pasar en la Unión Europea de los 160 gigavatios anuales actuales en conjunto a 4 veces en poco tiempo. Para darles una idea, la idea es de doblar inclusive la capacidad en los próximos 2, 3 años y de ahí doblar otra vez en los próximos 5 años que nos quedan al 2030. ¿Cómo es posible eso? Pues de un lado también otra vez la tecnología ayuda. El costo de los paneles solares se ha hecho cada vez más abordable progresivamente desde los últimos 10 años y la estrategia es de utilizar casi todos los techos posibles, no solamente en casas, sino en edificios públicos, privados, para poder instalar paneles fotovoltaicos sobre todo y contribuir a este objetivo. Y hay distintas tecnologías, por ejemplo, no solamente hay los paneles tradicionales que se ponen encima de los tejados de las viviendas o los edificios, hay tecnologías como, por ejemplo, los paneles integrados a las tejas, entonces si hay trabajos de renovación, sería posible de no poner tejas y paneles solares encima, sino directamente las tejas solares. Um, hay también tecnología innovadora en medio de aprovechar no solamente los techos de los edificios, sino también todo lo que son las fachadas de los edificios a través de paneles también solares, como ese ejemplo que está en la pantalla, por ejemplo, de un edificio en Alemania y otras tecnologías un poco más innovantes, si se puede, por ejemplo, como paneles solares flotantes, que puede ser en estanques, que puede ser en lugares donde no hay, por ejemplo, presencia de actividad pesquera o de transporte fluvial. Por ejemplo, ese tipo de paneles flotantes en el caso de Holanda, de un pueblo, en donde estos paneles flotantes creo que son más o menos 100 metros de diámetro, que también permiten un sistema que les permite orientarse y a mejorar también la eficiencia de la 20-30% más o menos con respecto a paneles fijos. De repente, para terminar esta parte, en términos de coordinación, otras tecnologías también ayudan. He mencionado hidráulica, el problema es de que no hay mucho potencial y lugares en Europa en donde instalar adicional hidráulica. Geotérmica, de repente sí, algunos países, sobre todo que están por ejemplo, Irlanda, Islandia, Finlandia, tienen bastante potencial de energía geotérmica. Estaba presentando aquí un ejemplo en Finlandia, por ejemplo, en donde están haciendo pozos bastante profundos para tratar de captar el agua a mayor temperatura, lo más profundo posible, para generar no solamente electricidad, pero también para transportarla como agua caliente a las redes de calefacción local. También es una manera de forma renovable de contribuir a la decarbonización, utilizar energía, agua caliente directamente para los procesos de frío y calor, por ejemplo. La ambición es grande, como decía, el futuro será un mix de principalmente electrones y moléculas verdes. Habrá otras tecnologías, por ejemplo, nuclear, seguramente que habrá algún remanente de energía a gas, pero supuestamente combinada a la captura de carbono. Pero vemos de que en general el continente europeo no es tan amplio y los recursos son escasos, entonces habrá que hacer una elección entre el mix de electrificación y el mix de moléculas verdes que se tiene que poner en cuenta. Dependiendo del mix, tendremos que desarrollar menos o más energías renovables. Lo que es cierto es de que no tendremos suficiente para satisfacer ambas necesidades y sobre todo se ve que una parte de las moléculas verdes, como es el hidrógeno, metanol, amonia, deberá ser importado de países terceros donde hay abundancia de energías renovables y el resto será producido en la Unión Europea, sobre todo electricidad verde y una parte de las moléculas verdes para los procesos que no pueden ser electrificados directamente. Si quieren más información, justamente adjunto en la ponencia luego un link a un estudio que hicimos el año pasado en nuestra empresa sobre el futuro mix energético en Europa, sobre todo en Bélgica y en Alemania.
La otra tendencia es justamente descentralización, electrificación. Significa de que actualmente vemos, o lo tradicional hace unos años era de que la energía era producida en grandes centros, grandes plantas nucleares, grandes plantas que utilizaban gas o carbón o inclusive fuel para producir electricidad. Vamos a ver un mix. Todavía esas plantas van a estar aún presentes, pero sobre todo habrá varias plantas que serán descentralizadas, generación local, generación inclusive a nivel de las casas, edificios como paneles solares. No solo eso, también hay un shift, un cambio en la demanda, una transición en términos de combustibles, por ejemplo, una transición rápida hacia los combustibles, de los combustibles fósiles hacia electricidad en el ámbito, por ejemplo, de la movilidad, sobre todo en la movilidad de pasajeros y poco a poco también en la movilidad inclusive de los camiones y de los buses, el almacenamiento de la energía, no solamente en casa, en escala industrial o inclusive en los mismos autos, que podrían ser una especie de baterías sobre ruedas. Y finalmente, por ejemplo, también electrificación indirecta significa transformar la energía eléctrica renovable que viene del sol, que viene de la energía eólica, en energía renovable en forma de moléculas como hidrógeno. Lo que le estoy diciendo es justamente algo que no es solamente algo que está en el papel. Muchas industrias a nivel europeo se han comprometido justamente en desarrollar sus actividades de manera sostenible y competitiva. Por ejemplo, empresas como ArcelorMittal, que en una planta aquí en Gant, en Bélgica, va a instalar una planta de hierro de reducción directa que va a usar en vez de carbón tradicional gas, pero también la intención es transicionar hacia el hidrógeno verde, pero también 2 hornos eléctricos, por ejemplo. Entonces va a haber un incremento de la capacidad no solamente de transformación, pero también del requerimiento de energía eléctrica. Otro ejemplo es, por ejemplo, esta planta de Nyrstar que produce zinc en el puerto, en otro puerto en Bélgica, y que no solamente ya tiene sus procesos altamente electrificados, pero también que va a instalar, por ejemplo, una planta de almacenamiento de energía basada en baterías, 25 megavatios durante 4 horas, justamente para manejar mejor su consumo eléctrico. En el caso de Alemania, ahí pongo un ejemplo de Total Energies, que tiene una planta de refinación. Hoy día utiliza energías fósiles justamente para producir metanol. La idea es justamente gracias a una combinación de energías renovables y una combinación de la captura del CO2, poder producir lo que se llama metanol verde. Y justamente ese metanol que pueda ser proporcionado a distintos procesos industriales o otros procesos de manera sostenible y también esperemos de manera competitiva. Lo que es cierto es que si ven toda esa transición implica un aumento también de la electrificación, no solamente de las actividades normales, como es el calor, como es el transporte, pero también de la actividad industrial. En esa diapositiva presento un poco una estimación al horizonte 2030 en Bélgica y en Alemania de un estudio reciente, en donde si ven distintos procesos industriales, distintas actividades industriales que van desde químicos, acero, cemento, producción de vidrio, también los data centers y otra manufactura van a aumentar su consumo de electricidad. Y, por ejemplo, se estima de que el consumo de electricidad en Bélgica va casi a aumentar el 50% en menos de 8 años y en Alemania casi 40% también en esa etapa. Entonces vemos una transición a más electrificación, pero también al incremento de energías renovables en forma de moléculas. Quisiera hacer justamente algo y presentar un caso de la movilidad eléctrica. Creo que es algo que se ve bastante más en Europa, pero pienso de que poco a poco se está incrementando en otras partes del mundo. Si ven, es algo que se ha dado ya anteriormente. Si ven la imagen de la izquierda, en una foto en la Fifth Avenue en Estados Unidos, a inicios del siglo pasado, se veía un montón de caballos y carretas y solamente un vehículo a combustión. 13 años después, menos de 15 años después, el efecto se había invertido. Era prácticamente todos vehículos a combustión y solamente un caballo con carreta. Entonces, vemos que las transiciones o las evoluciones se pueden dar si hay los, los, los pasos adecuados y la tecnología está ahí. Entonces, esta transición hacia una movilidad que es mucho más verde o eléctrica sobre todo, es algo que se está dando progresivamente y que se puede acelerar en los próximos años.
En esta gráfica, de repente, se veía, por ejemplo, el aumento progresivo de las ventas en vehículos de pasajeros eléctricos que se ha dado en los últimos años, por ejemplo, de menos de 1 millón hace 6 años o 7 años, a más de casi 7 millones a nivel global en poco tiempo, con justamente China y Europa dominando las ventas en materia de vehículos de pasajeros. Em, Esta tendencia se da no solamente en vehículos de pasajeros, sino también en otros segmentos, buses y camiones, por ejemplo, también. Parte de esa tendencia se ve que en las declaraciones de las mismas compañías que están poniéndose justamente como objetivo transicionar del motor de combustión hacia más y más baterías, y para ciertas aplicaciones aún de repente utilizar ya sea células de combustible, o de repente mantener el motor a combustión, pero de manera de utilizar combustibles renovables, pero sobre todo, por ejemplo, distintas compañías, fabricantes de autos, operadores de autos, por ejemplo, como Uber, o en el transporte de mercancías, ya sea FedEx, UPS, se comprometen justamente a volverse totalmente eléctricos, o al menos totalmente renovables entre 10 a 15 años de hoy en día. Tenemos en el caso de grandes empresas y grandes grupos que se encargan de construir vehículos de transporte pesado para carga de pasajeros, pero para carga de bienes, como Volvo Group, Daimler y Traton, que están creando una empresa para instalar y operar infraestructura de recarga para camiones y buses, una infraestructura que va a ser del orden de kilovatios a megavatios. Entonces son centros de recarga rápida y también de recarga por las noches, para justamente facilitar la adopción de los vehículos de transporte pesada a base de electricidad en los siguientes años. Otra vez, el ejemplo de Tesla con su Gigafactory en Berlín-Brandenburgo, y que tiene también planes de expansión en el corto plazo para producir 1 millón de vehículos al año en suelo europeo, y posiblemente abrir más Gigafactories en Europa. La movilidad eléctrica trae también como consecuencia de que los límites entre los distintos sectores se vuelven borrosos. Significa de que los operadores de autos, por ejemplo, no se contentan solamente con ser productores de autos, pero quieren dar al consumidor final el paquete completo. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo de Volkswagen, que crea su empresa Eli para proveer soluciones inteligentes de recarga a vehículos eléctricos de su marca, de toda la marca del grupo Volkswagen, o inclusive, por ejemplo, un distribuidor y concesionario de vehículos en Bélgica que crea su propia empresa también de soluciones de recarga eléctrica para poder proporcionar todo eso y el paquete completo a sus clientes. ¿Por qué es interesante o importante para una empresa de alta tensión, que estamos a 380 kilovoltios, la movilidad eléctrica de pasajeros, por ejemplo? Por el simple hecho de que, si es que pensamos de que esta movilidad y la recarga de los vehículos eléctricos se hace de manera desordenada o sin inteligencia, significa que todo el mundo llega a su casa a las 6, 7, 8 de la noche, enchufa su automóvil y comienza a cargar. El efecto será un pico importante de carga en el sistema, y esto es tanto en Bélgica como, por ejemplo, en Alemania, que implicará, en el mejor de los casos, un aumento del precio o de electricidad en esos momentos, en el peor de los casos, la necesidad de reducir la carga para evitar problemas de estabilidad. Entonces, justamente gracias a la recarga inteligente, gracias a una combinación de señales de precio, una señal de previsión de carga e inteligencia, no solamente a nivel de los dispatchings de los operadores, sino por ejemplo, en el mismo vehículo, se puede cambiar la evolución de la carga, sobre todo considerando que la mayor cantidad del tiempo los vehículos de pasajeros sobre todo estarán conectados, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo o en un borne. Entonces, ese cambio, esa recarga inteligente, lo que va a permitir va a ser de cambiar los picos y alisar los picos a los momentos donde hay más energías renovables, y por consiguiente el precio de la recarga debería ser más equitable. De repente, un punto final en tendencias: hemos visto la decarbonización, hemos visto la descentralización,
Ahora el punto final de repente en cuanto a tendencias es la digitalización del sector energético y también del consumidor. ¿Y por qué decimos eso? Pues ya es casi natural hoy día. Estamos más y más con nuevos comportamientos digitales, online, retail, pago con, no solo con tarjetas, con celulares, con tarjetas virtuales, etcétera. También en el caso, sobre todo en el contexto europeo, hay más inversión a nivel de empresas, pero también de particulares en electrificación. Significa poner paneles fotovoltaicos, cambiar hacia vehículos eléctricos. Entonces hay más electrificación a nivel de las casas, de las empresas, y también mayor flexibilidad. Significa la capacidad de cambiar la carga o el cambiar el perfil de consumo en el día. Y finalmente todo eso también hace de que la gente y las personas y las empresas, sobre todo, requieran servicios energéticos a medida. Ya no más kilovatio horas, sino es cuánto es que puedo tener de confort en casa, es que quiero tener mi factura de recarga lo más bajo posible o simplemente quiero recargar con energía verde o con energías renovables. Al final es algo también importante porque si vemos más y más de un lado, vamos a tener bastantes energías renovables que no son controlables. La energía solar, la energía eólica está presente cuando hay sol o cuando hay viento. Y habrá en relación a esa cantidad de energías menos medios controlables como centrales a gas o centrales a nucleares. Entonces, lo importante es justamente un cambio de paradigma en cómo se gestiona el sistema energético, de pocas unidades controlables a tratar de, si no controlar, tratar de dar señales a las unidades que están más descentralizadas, como los paneles fotovoltaicos, como los vehículos eléctricos, como las bombas de calor, etcétera, de manera que en vez de que la generación siga a la demanda, sea al revés, que la demanda, que los consumidores, que las empresas puedan adaptar su consumo a la generación más y más volátil. Eso que implica justamente es de que en general es un cambio también de paradigma en el sector energético, que es bastante reacio tradicionalmente y que es bastante poco innovador con respecto a otros sectores, a un sistema basado en el consumidor. Significa de que tenemos que pensar más en cuáles son las necesidades de las empresas, las necesidades de los consumidores particulares, y para ponerlo justamente eso en el centro necesitaremos mejores mecanismos de mercado, necesitaremos un intercambio y acceso a la información energética, no solamente a nivel de sus medidores energéticos, pero también a nivel de sus vehículos eléctricos, de los paneles solares, de los bombas a calor, etcétera. Y finalmente una serie de herramientas digitales que les permita a los consumidores no solamente saber lo que están consumiendo, sino también poder programar y adaptar el consumo de su casa, de sus paneles solares o de su vehículo eléctrico a los requerimientos del sistema, permitiéndole consumir más cuando hay energía a bajo precio, sobre todo renovable, y trata de reducir su consumo cuando hay escasez de este tipo de energías. Todo esto, como ven, hay una transición energética, hay distintas tendencias de carbonización, descentralización, digitalización, y todo eso para llegar a ese objetivo, no solamente en corto plazo, pero sobre todo en el largo plazo, necesitaremos mucha innovación para permitir justamente esa transición energética. En esta diapositiva les presento, por ejemplo, de manera tradicional, nosotros en nuestra infraestructura era principalmente infraestructura de alta tensión a corriente alternativa, ¿no? Progresivamente estamos incluyendo otros tipos, no solamente de corriente, sino también de assets. Por ejemplo, tenemos convertidores de alta tensión en corriente alterna, que cambian corriente alterna a corriente continua para permitir el transporte de energía de alta tensión a grandes distancias. De otro modo, tendríamos demasiadas pérdidas si la transmitimos en corriente alterna. Tenemos el desarrollo también de plataformas en el mar, que permiten ser una especie de tablero eléctrico para concentrar todas las instalaciones y las conexiones de las energías renovables eólicas offshore y permitir una manera ordenada transportarlas hacia las subestaciones de conversión que están en la costa.
finalmente Manuel, también está también. doctor Manuel, si me permite, quedan unos 5 minutos para Sí, concluir con la ponencia. Adelante, por favor. exactamente. Sí, y finalmente también la idea también de tener cables submarinos y subterráneos en muy alta tensión, inicialmente eran en corriente alterna, pero más y más en corriente continua, como decía antes, debido a las grandes distancias de transporte, pero también debido a la oposición pública a los proyectos de infraestructura. Esto se da en todos lados. Eh, Mucha gente quiere ver energía verde, pero no quiere ver o ya sea turbinas eólicas o ya sea cables de alta tensión pasando por cerca de sus casas. Entonces eso obliga a los operadores de sistema a desarrollar más y más progresivamente conexiones y el transporte de energía vía cables que requieren justamente ese tipo de soluciones en corriente continua. Solamente unos ejemplos, por ejemplo, una conexión híbrida en el mar del Báltico, en donde se permite no solamente tener una interconexión entre Alemania y Dinamarca, pero a la vez utilizar la misma plataforma para interconectar y conectar dos parques eólicos offshore. Esto se llama en inglés Combined Grid Solution y es una primera en el mundo de tal tipo entre la red de 50 Hz en Alemania y la red de EnergyNet en Dinamarca, por ejemplo, que permite justamente una inversión más sostenible también en el tema de infraestructura energética. Otro ejemplo de innovación, por ejemplo, es los planes que tenemos aquí en Bélgica de crear una isla artificial. Una primera isla artificial para interconectar energía renovable. Estaría localizada a 45 kilómetros de la costa. Se construirá desde el 2024 a mediados de 2026. Un mix de tecnologías de corriente alterna y continua en alta tensión, de un modo para conectar una segunda zona de explotación eólica, un total 3.500 megavatios adicionales al horizonte 2030, pero también nuevas integraciones, nuevas interconexiones híbridas. Es mío Huawei también. Huawei acá, Huawei allá. Son puro guaviados. Ay, que no. Un cable para. Creo que hay un espacio. En tecnologías digitales, un par de ejemplos más. Ser más eficiente la operación del sistema, uso de drones, de robots, de tecnología aumentada, inteligencia artificial, para mejorar justamente la eficiencia del monitoring y de la operación del sistema. Y finalmente también tecnologías digitales para no solamente contribuir a mejores algoritmos, por ejemplo, para la recarga inteligente, para el control inteligente de distintos assets eléctricos que tenemos en casa, o también la creación de centrales eléctricas virtuales, por ejemplo, en este caso como ejemplo 2.000 baterías residenciales para dar, por ejemplo, servicios y mantener el equilibrio del sistema. Como pueden ver al final, todo esto se enmarca en una nueva creación de valor, en donde no solamente es energía eléctrica que se proporciona a los clientes finales, sino también una serie de servicios que necesitarán infraestructura digital, pero también un montón de nuevas herramientas digitales y nuevos servicios justamente orientados a consumidores finales, pero también a industrias. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por la oportunidad y no sé si habría alguna pregunta en este momento. Bien, agradecemos con un fuerte aplauso, por favor, al PhD Manuel Gálvez de ELSIA. Por tu presentación, ¿me escuchas? Sí. Yo quería hacer un comentario también. Muchas gracias por esa presentación. Bien, muchas gracias. A continuación, tenemos la siguiente ponencia. Como dices tú, va a haber diferentes plantas de generación, a cargo del magíster Ernesto Vega Janinca. Él va a tener a cargo la ponencia sobre la IEEE en el manejo de la investigación científica. Respecto al mencionado profesional, vamos a leer un poco sobre su hoja de vida. El magíster Ernesto Vega Janina se desempeña como gerente senior del desarrollo de oportunidades para la IEEE, Standard Association, reconocido como el ingeniero de protección contra incendios del año 2017 por la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios FEPPE, capítulo de New Jersey, y galardonado con el premio de patentes Taiko 2011, como autor de una solicitud de patente
sobre dispositivos visuales de notificación de alarmas contra incendios. Vega Jánica es autor de múltiples artículos técnicos y presentaciones internacionales en los campos de la ingeniería, así como en aplicaciones de modelos de optimización. Obtuvo una licenciatura en Ciencias e Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Norte y una maestría en Ciencias en Gestión de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería en Colombia, Sudamérica, luego de lo cual obtuvo una maestría en Ingeniería de Protección contra Incendios de la Universidad de Maryland, College Park. Vega Jánica también es instructora de estándares internacionales. Si me confirman, por favor, si está en línea. Tradicionalmente por medio de subsidios, pero ese sistema no es sostenible porque influye mucho en las arcas de los gobiernos. Se está tratando de ir a sistemas más de, por ejemplo, de tendering, de parques offshore o de centros de energía renovables que puedan ser luego convertidos en contratos de largo plazo. Son distintos a nivel, son distintos arreglos y efectivamente dependerá de dónde está cada país en tema de la promoción de ese tipo de energías renovables. Al inicio seguramente se necesitará subsidios, como siempre, pero que poco a poco deben transformarse en un sistema más basado en la competición. Excelente, muchas gracias. Sí, creo que también estos retos representan oportunidades, ¿no? Un sistema similar ocurre entre México y Panamá, casi toda esa región de varios países están interconectados actualmente también y creo que se están expandiendo a otros países también. Y eso va a generar oportunidades también en las regiones como Latinoamérica, en otras regiones donde hay combinación de productores de energía, como el caso de Brasil con otros países, y entonces, o corriente alterna, corriente directa, y todo eso genera nuevas oportunidades también para los jóvenes